¿Has sentido que alguien muy cercano, tu hijo, tu compañero, tu hermano, está a tu lado pero parece no estar realmente ahí? El cuerpo está presente, la rutina continúa, los gestos se repiten, pero el alma parece estar en otro lugar. Es como vivir al lado de una ventana cerrada. Sabes que hay vida al otro lado, pero no puedes verla. Llamas a la puerta con amor, con cuidado, con esperanza, pero el silencio es todo lo que regresa. Algunas almas reencarnan así, encarnadas pero adormecidas, están aquí pero no se dejan tocar. Vinieron a cumplir algo, sí, pero aún no han despertado a la profundidad del vínculo que la vida les ofrece, y quien está al lado, a menudo la madre, la compañera, el padre, el hermano, siente la ausencia de lo que debería ser presencia y sufre en silencio, sufre por amar solo. Chico Xavier, en su infinita sabiduría amorosa, decía que hay espíritus que renacen entre afectos, pero aún no han despertado al amor. Están en silencio, aprendiendo lo que no entendieron en otras vidas, y ese silencio, para quien ama con todo el corazón, es un grito ensordecedor. No es fácil convivir con alguien que parece no ver lo mucho que sientes. No es fácil amar sin reciprocidad, no es fácil dar sin ser recibido. En el libro Entre la Tierra y el Cielo, André Luis muestra exactamente esto. Espíritus que reencarnan en hogares que no comprenden, arrastrando sombras de rencores antiguos, cicatrices no curadas, heridas abiertas de otras existencias. Y el hogar, ese espacio que debería ser refugio, se convierte en taller, campo de pruebas, lugar de profunda transformación espiritual, porque allí, en esa convivencia difícil, el espíritu es convocado a crecer, no por imposición, sino por amor. Carl Gustav Jung, desde la psicología, también veía esto. Decía que en los hogares, en los vínculos más íntimos, encontramos los arquetipos del abandono y la redención. Somos desafiados por las ausencias que nos duelen, por los silencios que nos confunden, por los afectos que no se revelan. Y muchas veces, ese hijo que no responde, ese marido que se aísla, ese hermano que no te mira a los ojos, es exactamente el reflejo de lo que tú aún no has curado dentro de ti. Y duele. Duele sentir que amas más de lo que eres amado. Duele percibir que tu presencia no toca, que tu donación no resuena, que el alma que tanto esperas aún está encerrada en sí misma. Pero tal vez, solo esté durmiendo. Tal vez haya sido elegido, con todo ese amor en el pecho, para ser precisamente la presencia que planta la primera semilla del despertar. Y de eso hablaremos hoy, de almas vacías. Vínculos espirituales no correspondidos sobre el silencio de aquellos que llegaron, pero aún no se abrieron al amor, y sobre ti que sientes todo, percibes todo, que sigues amando, incluso sin ser amado, y que quizás, sin saberlo, estás siendo un instrumento silencioso de la mayor curación posible, la curación del alma. Hay un dolor que no se grita, un dolor que no aparece en los exámenes ni en las apresuradas conversaciones del día a día. Es el dolor de una madre que ama profundamente, pero no es recibida. Ella mira a su hijo y siente como si hubiera una pared invisible entre ambos, una barrera hecha de ausencias, frialdad y mira. Que la palabra, más que el silencio materno que insista en amar, más que la exigencia de quien reclama respuesta, y quizá incluso, aunque no lo veas ahora, ese amor silencioso esté abriendo pequeñas rendijas en la ventana cerrada del alma que tú has generado, porque el espíritu escucha, aunque los oídos no, y el corazón, aunque herido, reconoce en el momento oportuno el amor que le ha esperado sin prisas. Hay una angustia que muchos padres cargan en silencio, la de intentar estar siempre presentes, siempre atentos, siempre disponibles, y a pesar de ello, sentir que no alcanzan el corazón del hijo. Intentan con palabras, con gestos, con sacrificios cotidianos, están ahí, hacen todo lo que pueden, pero nada parece ser suficiente. La sensación que queda es de frustración, de impotencia, de un amor que intenta y no llega. El impulso de cuidar puede, sin darse cuenta, transformarse en control. El miedo a la pérdida puede volverse insistencia, la voluntad de proteger, convertirse en exigencia. Y cuando esto ocurre, el alma, ya de por sí silenciosa, se cierra aún más.
porque el amor verdadero, aquel que realmente toca, no impone, ofrece, espera, respeta el tiempo del otro. Emmanuel, con su dulce y firme claridad, decía: en el amor, el respeto es medicina, la imposición es veneno. Y esta frase debería ser un recordatorio constante para todos los que aman con intensidad, porque a veces, en la intentona de curar al otro con nuestra presencia, olvidamos que el proceso de curación es, ante todo, espiritual. No se trata de estar cerca físicamente, sino de tocar el alma con serenidad y fe. Existen espíritus que solo pueden ser tocados de forma invisible, y en esos casos, el gesto más poderoso no es la insistencia, sino la entrega. No es la sí, es la señal de que el espíritu comenzó a escuchar, aunque la boca aún no hable, aunque los ojos aún no lo digan, porque lo que se hace con amor verdadero, incluso en lo invisible, siempre encuentra un camino, tarde o temprano, siempre encuentra un camino. Algunas madres caminan por la vida con una fuerza que nadie ve. Son mujeres que sostienen solas los lazos familiares, que sujetan los hilos invisibles de relaciones rotas, que aman donde hay rechazo, que esperan donde hay ausencia, que permanecen donde la mayoría ya se habría marchado. Estas madres no son débiles, son espíritus antiguos enviados con una misión secreta: amar por dos, amar por tres, amar incluso cuando no son amadas. Y no es fácil, porque el corazón se cansa, porque el pecho aprieta, porque en algún momento ellas también desean ser miradas con el mismo amor que ofrecen, también desean ser elegidas, recordadas, acogidas, pero lo que reciben a menudo es indiferencia, frialdad, silencio. Y es en ese punto donde la misión revela su profundidad: amar aún así, amar con el alma, amar con paciencia, amar como quien siembra en la oscuridad. Chico Xavier decía que hay madres que vienen al mundo como antorchas solitarias. Ellas llevan luz, pero no para ser vistas, sino para iluminar los caminos de otros espíritus aún perdidos en sí mismos. Y ese papel, aunque silencioso, es uno de los más nobles que existen, porque no hay mayor demostración de amor que permanecer presente cuando todo a tu alrededor se inclina hacia la renuncia y el dolor de sostener un vínculo sola. Es como cargar una casa entera sobre los hombros, una casa hecha de recuerdos, de intentos de oraciones que nadie escuchó, pero espiritualmente ese dolor no es en vano. A menudo es un rescate, la oportunidad de curar con amor firme y constante un abandono que quizás se originó en otra vida. Y ahora en esta existencia, el espíritu regresa con la oportunidad de ser presencia, de no repetir la ausencia. La vida no nos coloca en ciertos hogares por casualidad. El hijo que hoy te ignora pudo haber sido aquel que tú un día olvidaste. El compañero que no te mira pudo haber sido aquel que en otra vida te esperó en vano. Y tú, con toda tu dolor, con toda tu presencia, estás siendo llamada ahora a amar con madurez espiritual. En el silencio de la noche, cuando todo parezca demasiado, experimenta una entrega diferente, no un pedido, sino una declaración. Cierra los ojos y antes de dormir di con el alma: te amo con el alma, aunque todavía no sepas sentirlo. Dilo en pensamiento, dilo sin esperar retorno, dilo como quien planta una semilla. La semilla del amor sembrada en el tiempo, porque el amor, dicho así en silencio y sin exigencia, atraviesa existencias, atraviesa resistencias, y un día esa alma recordará, sentirá, reconocerá que fue amada por alguien que no desistió, alguien que amó durante dos y continuó, incluso sin retorno siguió amando. Existe una expectativa que no se expresa en voz alta, pero que grita por dentro, la esperanza silenciosa de ser reconocido, de oír un gracias, de sentir un gesto de cariño espontáneo, de percibir que el amor que se da con tanto esfuerzo encuentra algún tipo de retorno. Cuando esto no sucede, se instala un vacío, una amarga sensación de injusticia, de no ser visto, de no ser valorizado, y esa pena, tan humana, es también profundamente espiritual. Esperar que el otro corresponda a nuestro amor es comprensible, pero cuando esa expectativa se convierte en condición para seguir amando, se transforma en prisión. Prisión para quien ama, porque todo gira en torno a la respuesta del otro, y prisión para quien es amado, porque siente, incluso inconscientemente, el peso de algo que no puede ofrecer. André Luis, en su libro Acción y Reacción,
demuestra que la expectativa, cuando se vuelve constante, puede generar lazos invisibles de exigencia, lazos que sofocan, lazos que atan, y cuando estos vínculos espirituales se forman basados en la carencia y en la necesidad de retorno, se convierten en obstáculos para la evolución de ambos, porque el amor deja de ser libre y comienza a ser exigencia. Amar sin expectativa es un desafío profundo, pero también una de las mayores formas de libertad, libertad emocional, libertad espiritual. Cuando amas porque sientes y no porque necesitas que el otro también lo sienta, transformas el dolor en compasión y la carencia en madurez afectiva. Esto no significa anularse ni aceptar el irrespeto, sino liberar al otro del peso de llenarte. Hay una práctica silenciosa que puede ayudar en este camino. Respirar con conciencia, inspirar con acogida, expirar con entrega. Mientras inspiras, di a ti mismo, acojo. Mientras inspiras, repite mentalmente, libero. Es simple, es simbólico, pero es profundo porque poco a poco vas enseñando a tu corazón el arte de soltar el control, de soltar la exigencia, de soltar el dolor que se repite. El amor verdadero no grita por respuesta, lo sostiene incluso sin aplausos, continúa incluso sin retorno. Es como el viento, sostiene sin ser visto, acaricia sin exigir. Y en el lenguaje espiritual, este es el amor que cura, el amor que no se alimenta de la expectativa, sino de la entrega. Y cuando esta entrega, si se actúa con conciencia, el alma encuentra descanso, pues ya no espera ser amada para amar, y eso es liberación, madurez, amor, volviendo a ser lo que siempre fue, puente entre dos espíritus, y no prisión entre dos sufrimientos. Hay presencias que incluso dentro del hogar se sienten distantes, como si estuvieran a kilómetros, personas que viven a nuestro lado, pero no se dejan tocar, que conviven, pero no comparten, que están, pero no pertenecen. Y esa sensación de convivencia vacía de lazos, sin vínculo, hiere profundamente, porque el amor clama por reciprocidad, y el silencio del otro, día tras día, se convierte en una ausencia insoportable en la visión espiritual. No todas las almas que reencarnan están, de hecho, preparadas para los vínculos que asumen. Algunas vienen con resistencia, con la negación del espíritu que no ha aceptado por completo la nueva vida, el nuevo hogar, los nuevos compromisos. Están aquí pero emocionalmente desconectadas, aún cerradas, endurecidas por las marcas del pasado que no han logrado comprender. Chico Xavier decía, con suave firmeza, incluso el alma que hiere hoy puede ser el corazón que abrace mañana. Esta frase nos recuerda que el estado actual de alguien no define su trayectoria eterna, que el silencio, la frialdad, la indiferencia, a menudo son solo fases del espíritu que todavía se está despertando, y como todo despertar, puede ser lento, puede ser doloroso, puede llevar una vida entera o más. Cuando nos encontramos con alguien que parece así, desligado del alma, el impulso natural es intentar forzar una conexión, pero ese intento, por más bien intencionado que sea, suele provocar un alejamiento aún mayor. El espíritu en resistencia no responde a la presión, sino a la vibración, a la constancia de la luz que lo envuelve con delicadeza. Y es por eso que, en estos casos, la espiritualidad nos orienta a actuar con mayor sutileza, con mayor amor, con mayor silencio. Colocar el nombre de ese alma junto al Evangelio, preparar un vaso de agua, hacer una oración simple y sincera pidiendo luz para esa conciencia, ofrecer la lectura del Evangelio como quien ofrece un abrazo invisible, sin exigir, sin esperar un cambio inmediato, sino confiar en que en el momento oportuno esa alma será tocada, porque la luz, aunque parezca ignorada, nunca deja de surtir efecto. Algunas encarnaciones son solo ensayos, ensayos para que el espíritu vuelva a sentir, vuelva a amar, vuelva a comprometerse con los vínculos del alma. Y en esos ensayos, cada gesto nuestro, por pequeño que parezca, es como una música de fondo que prepara el escenario para la verdadera conexión. La transformación puede no ser en esta vida, puede no ser ahora, pero el amor ofrecido en silencio, con fe y constancia, jamás se pierde. Él espera sí, pero espera sin exigir, y un día en el tiempo que solo el espíritu conoce, es reconocido, porque ningún gesto de amor verdadero se desvanece en la eternidad.
No hay ausencias que duelen más que palabras duras, ni frialdades que hielan más que discusiones. Convivir con alguien que no se entrega, que no responde emocionalmente, que parece impermeable al afecto, es una de las pruebas más silenciosas y transformadoras que el espíritu puede afrontar, porque esa indiferencia mueve todo lo más sensible que hay en nosotros y, sin darnos cuenta, nos lleva al encuentro de aquello que aún no conocemos en nosotros mismos. Carl Gustav Jung decía que aquello que nos hiere de fuera es un espejo de lo que aún está en sombras dentro, y si aquel que nos ignora, que nos rechaza, que no nos ama como deseamos, es precisamente el reflejo de la parte de nuestra alma que aún necesita ser iluminada. Y si ese desafío no es castigo, sino oportunidad de descubrir una compasión que no depende de la reciprocidad, un amor que no se basa en el intercambio, una paciencia que nace de la sabiduría espiritual, es difícil aceptar que quien nos hiere pueda ser un maestro. Pero Emmanuel, con su lucidez llena de ternura, afirmaba: el alma que más te desafía es la que más te impulsa al cielo, porque es fácil amar a quien nos acoge, es fácil ser generoso con quien nos comprende. El verdadero desafío está en mantener el corazón abierto ante quien insiste en cerrarse, y es ahí donde el espíritu crece, no para ser mártir, sino para ser conciencia. Tal vez la presencia que tanto nos frustra hoy sea, en otras dimensiones del alma, el espíritu que más confió en nosotros. Tal vez antes de reencarnar él dijera: cuando yo olvide quién soy, acuérdate de mí con tu amor. Y tú aceptaste, te comprometiste, viniste con la misión de mantener encendida la llama del afecto, aunque el otro haya olvidado cómo amar. Hay un gesto que puede revelar mucho en un momento de silencio. Cierra los ojos e imagina a ese espíritu delante de ti. No el cuerpo, no la personalidad, sino el alma. Míralo y pregunta con sinceridad: ¿qué me enseña tu ausencia que mi alma aún no ha aprendido? A veces la respuesta vendrá como una sensación, otras como una lágrima, y en algunos casos como una paz inesperada, porque cuando conseguimos mirar al otro como un espejo, dejamos de esperar que nos complete y comenzamos a comprender lo que hemos llenado nuestro interior, y esa comprensión es liberadora. No cambia al otro, pero sí la forma en que te relacionas con esa pena. A menudo es ese cambio silencioso que comienza sin alarde, el que inicia la curación del vínculo, la curación del alma, la curación que comienza cuando dejamos de exigir y empezamos a comprender. Existe un tipo de oración que no se aprende en los libros, nace del silencio más profundo, de ese lugar del alma donde reside la pena no comprendida, el amor no correspondido, el afecto que insiste en existir incluso ante la indiferencia. Es la plegaria hecha por quien no nos ama, por quien nos olvidó, por quien nos trató con frialdad, distanciamiento, desatención. Y aunque parezca pequeña, esta oración es un gesto inmenso de elevación espiritual, porque perdonar a quien nos hirió ya es difícil, pero amar a quien nunca nos amó, eso es divino, eso es entrega, eso es misión. Y aún así, tantos de nosotros llevamos este llamado en silencio. Seguimos orando por hijos que no llaman, por hermanos que ya no hablan, por compañeros que se alejaron, y tal vez ni siquiera perciben que este gesto invisible, silencioso y cotidiano, es el signo más puro de la madurez del alma. Chico Xavier, con su eterna sensibilidad, decía: la plegaria por quien no retribuye amor es como luz lanzada sobre tierra árida. Un día florece, y ese día no es un tiempo marcado en el calendario, sino un tiempo del alma, un tiempo que solo el espíritu conoce. Un tiempo en que esa luz que parecía ignorada finalmente encuentra espacio para germinar. Esta oración no necesita palabras complejas. Nace de la intención, de la entrega, de la firmeza serena de quien comprende que, aún sin retorno, el amor no fue en vano, y por ello continúa siendo ofrecido, enviado y sostenido como un puente invisible entre dos almas, una que ama y otra que tal vez algún día aún aprenderá a amar. Hay una práctica sencilla, pero cargada de significado: repetir durante 21 días una frase como semilla espiritual, con calma, presencia y verdad. Aunque no me sientas, te envío amor y paz. Una frase, un gesto, un movimiento interno de liberación, porque esa constancia transforma lo que parecía estéril en camino fértil, y el puente que antes era solo intención
empieza poco a poco a volverse realidad en el plano invisible. El amor que no regresa cuando se sostiene con fe, no se pierde, se planta, se inscribe en la memoria espiritual del otro, y cuando menos se espera, en esta vida o en otra, será reconocido. Porque el amor verdadero, aquel que se entrega incluso sin respuesta, es como una raíz profunda. Aparecer en la superficie para estar transformando todo por dentro, y es en este tipo de amor que la reconciliación comienza, no con promesas, no con declaraciones, sino con oraciones silenciosas, con gestos que nadie ve, con una paciencia que solo el Espíritu comprende, porque amar sin retorno no es debilidad, es preparación, es construcción, es el puente invisible que algún día será camino, camino de regreso, camino de curación, camino de almas que finalmente se reconocen. Chico Xavier decía que el amor en silencio es la forma más elevada de fe, y tal vez después de todo lo vivido, dicho, sentido y soportado, esta sea la verdad más profunda que permanece. Amar sin recibir, amar sin entender, amar sin garantía de retorno, no por debilidad, sino por sabiduría espiritual, por comprensión del tiempo del alma, por entrega a algo mayor que el propio querer. La pena de amar solo no es pequeña, hiere en lugares donde la palabra no alcanza, pero hay un consuelo que se revela cuando comprendemos que el espíritu nunca es sordo al amor verdadero, que incluso cuando los ojos no ven y el corazón no responde, algo en su interior está siendo tocado, algo en su interior está siendo llamado de vuelta a la luz, y tarde o temprano el alma lo siente. No todo vínculo se resuelve en esta existencia, no todo lazo encuentra la respuesta visible, pero cada gesto de paciencia, cada oración persistente, cada palabra susurrada en silencio, es un paso invisible hacia la reconciliación. Y si la vida no permite el reencuentro ahora, la eternidad lo permitirá, porque lo que se hace con amor no se pierde en el tiempo, se transforma, madura, se prepara para florecer en el momento oportuno. Hay vínculos que solo se curan con la constancia silenciosa de quien ama sin exigencias, con la luz que permanece encendida incluso cuando todo parece oscuro, con la presencia que no desiste incluso ante la ausencia. Emmanuel nos recuerda: nadie está en una familia por casualidad. Cada dolor, cada desafío, cada silencio tiene una misión, y cuando aceptamos esa misión con humildad y fe, ya estamos comenzando a cumplirla. En la tierra seca de la indiferencia familiar, Dios planta la semilla del espíritu más fuerte. Tú, alma que sientes, que oras, que permaneces, alma que, aunque herida, eliges amar, porque ese amor no es solo consuelo, es camino, es respuesta, es transformación. Allan Kardec enseñó que los lazos espirituales son eternos y que el hogar es el primer campo de batalla y también el primer campo de victoria del espíritu en crecimiento. Que tu viaje sea sostenido por esa fe, la de que cada gesto silencioso de amor está construyendo imperceptiblemente el reencuentro de las almas en el tiempo de Dios, en el tiempo del espíritu, en el tiempo que nunca falla.